La parodia que cuando empecé yo hicimos fue la de los legionarios, entonces pues hacía falta uno que llevase la cabra. Izan da un golpe de efecto oso handia herrian. La mejor fue la elección, esa fue la mejor que tenemos. Salimos ahí casi 35 componentes y el podio se quería ver, pero fue un boom. La carroza Berazubí en sí, estamos hablando que parte de los años finales de los 70, principios de los 80. Me acuerdo el martes de carnaval, salimos de abajo de la estación y vino un hombre mayor, y que se pensaba que éramos de la Legión, llorando el hombre, y decimos que no señor, que no somos legionarios. Yo empecé en 1980, cuando vine de la mili, yo vine de la mili en 78, salía con mi cuadrilla tal y cual, pero no salíamos en carroza. Y los de Berazubí, joder, me dijeron, Ignacio, ¿quieres salir con nosotros? Ignacio nos propuso, porque a mí me conoce de toda la vida, y yo me gusta el carnaval y soy muy carnavalera, entonces nos propuso salir. Bueno, anécdotas muchas de tener problemas con gente de fuera, pues por algo tan simple como llevar la bandera española, pues que nos salimos de legionarios y cosas así, ¿no? Pues hay gente que esto, pues, ya sabemos que no, ni en carnavales lo toleran. Gauzak egiten ditugunak ez diela pentsatzeko zer da, zergatik egiten dute hau. Ez zer da, flash da, irrifar bat atera. De guardias civiles, pues nos metimos por lo que es San Francisco, por el paseo de San Francisco, y me acuerdo que era cuando empezaba los Tomanta. Pues ya ves, cuando nos veían que todos disfrazados de guardias civiles, porque además era disfraz auténtico de guardia civil, si les veías a todos correr, coger a toda la hostia. Es provocar un poco. Oyes a la gente, ¡jo, qué bien están! ¡Ojo, qué mal están! Oyes, es que al final oyes a la gente. Nosotros no nos vale eso de que, joder, brasileños o de tal y cual, no, bailes, tal y cual, no. Menos baile todo, pero toca los cojones. Lo de Rajoy fue un golpe que no nos esperábamos. Se le ocurrió la idea y joder, al principio vivías, joder, ¿y qué? ¿Y cómo hacemos esto? Tal. No hay que hablar nada, no hay que hacer nada. Nosotros cogemos a Rajoy, nosotros vamos de guardaespaldas y venga, y por todo el pueblo y... Izan zen, baina pasada bat, ni uste zergatik, ez dakit nola izan zen, bueno, izan zen, jute ginen a nuestro aire eta jendia sartzen zen batzu esate zuen, aizu, de todo. Blasfemias de todo, eta Rajoy jute zan, beka, aurrea, pipa, eta de vez en cuando hola, eta... Provocar y siricar, sí, pero sin ofender. Hemos sacado la bandera española, hemos sacado la bandera española, todas las banderas que tenemos imaginadas, y todos los cuerpos del ejército que han salido, pues hemos sacado nosotros. Cuando salimos de la Academia de Ertzainas, nos juntábamos todos, teníamos la carroza ahí en el puente Berazubí, y nos juntábamos ahí, éramos un buen grupo, y de repente, pues no sé, vino algún coche patrulla por lo que se ve, aquí a Berazubí, y se empezaron a llamar por radio, unos a otros, por lo que se ve, de que, oye, que ahí en el puente de Berazubí hay no sé cuántos ertzainas, y a ver qué pasaba, a ver quiénes eran, o a ver qué... Claro, tenemos el traje calcado de ellos, pues que se empezaron a llamar a nosotros y aparecieron pues un montón de coches de patrullas y ertzainas aquí, joder. Y se presentaron ahí a ver quiénes éramos, a ver qué hacíamos y, joder, sacando fotos con ellos. Y vinieron, sí. Vinieron a saludarnos, empezaron a sacar fotos con nosotros. Buah, eso fue muy hinchante.
El carnaval es el tubo de escape de la persona que está todo el puto año trabajando, y bueno, y ve que tiene que, bueno. El carnaval es, para mí, respetar, pasártelo bien, hacer reír a la gente, hacer que la gente se lo pase bien.